El anillo sigue en su dedo, pero la piedra no. El diamante del anillo de compromiso de Tony, valorado en unos $30.000, ha desaparecido, y por más que buscan y rebuscan no encuentran nada. Puede parecer un detalle sin importancia, pero es un dato que se suma a una lista cada vez más larga de cosas raras. Sin embargo, 8 meses después, el diamante aparece. De repente es plenamente visible en una zona que ya habían revisado una y otra vez. No está enterrado ni bajo hojas y prácticamente no está ni sucio. Parece como si hubiera caído de una nube. Para los investigadores no se trató de un hallazgo sin más, se trató de un mensaje tardío y muy torpe que llegó cuando ya nadie creía en las casualidades. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo el caso de Lynn y Tony Henthorne. Un caso muy particular en el que casi nada es lo que parece y en el que los investigadores tuvieron que dar muchísimas vueltas para encontrar la verdad. Un caso en el que hay un montón de accidentes que, como os podéis imaginar, si fueran accidentes, yo no estaría aquí contándoos este caso. Y claro, si nos quedáis un ratito más conmigo, no os vais a enterar de todo el historial de fraudes, engaños, mentiras y muertes alrededor de Harold Henthorne. Así que, si quieres saber más, sé bienvenido. Aprovecho para agradeceros que veáis mis vídeos y ya sabéis que si os gustan os podéis suscribir, dejarme un like, activar la campanita, comentar, compartir y todas estas cosas, que a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Y bueno, no me enrollo más y vamos con la historia. Nuestro caso comienza en el año 2012, cuando Harold y Tony Henthorne decidieron que para celebrar sus 12 años de matrimonio juntos, iban a hacer una excursión al Parque Nacional de las Montañas Rocosas en Colorado. Fue durante esa excursión cuando ocurrió un trágico accidente. Tony cayó desde un acantilado de unos 30 metros y murió. Harold le dijo a la policía que su mujer estaba ocupada haciendo fotos y que debió de resbalar. Les aseguró que no vio lo que ocurrió porque estaba usando su teléfono móvil y se encontraba distraído en ese momento. Todo pintaba a un trágico accidente. Pero las sospechas de la familia, la aparición de unas pólizas de seguro y el testimonio del guardia forestal que acudió al rescate de Tony, además de un historial de accidentes fatales, hicieron que la policía no cerrara tan rápido el caso y comenzara a investigar la vida del matrimonio. Y cuanto más investigaban, más raro les parecía todo. Pero para entender bien el caso, vamos a empezar desde el principio. Tony Bertolet era la hija mediana de 3 hermanos y la única chica. Nació en 1962 y creció en Mississippi, en una familia que había amasado una considerable fortuna en la industria petrolera. Tras una infancia sin mayores sobresaltos, Tony decidió estudiar oftalmología. Tras terminar la carrera, decidió abrir su propia consulta en Mississippi, donde trabajaba con su madre, que le llevaba la contabilidad. Se casó con su novio de la universidad, un dentista llamado Charles Richardson, y se establecieron en Meridian, también en Mississippi. Sin embargo, el matrimonio no duró mucho tiempo y el divorcio afectó profundamente a Tony, que vivió aquello como un fracaso personal, especialmente porque era una mujer con unas férreas creencias religiosas y cuando se casó pensaba que el matrimonio era para toda la vida. Sin embargo, como una de las cosas que más quería en este mundo era tener hijos, se propuso volver a casarse antes de llegar a los 40 y para ello no se le ocurrió otra cosa que recurrir a una página de citas en internet y como era cristiana practicante y bastante devota, eligió una página que se llamaba christianmingle.com que se dedicaba a emparejar a cristianos devotos practicantes. A ella aquello le pareció bastante de fiar. Y así fue como en el año 1999, mientras revisaba perfiles en esa plataforma, vio la fotografía de un hombre muy atractivo que se describía como un hombre de unos 40 años, de alrededor de 1,80 m en buena forma física, cabello castaño ondulado y ojos marrones. En las fotos a Tony le gustó bastante, parecía bastante atractivo y reunía muchas de las cualidades que ella buscaba en una pareja. Era presbiteriano, ejercía como diácono en su iglesia, le gustaba ir al cine, bebía poco, no fumaba
y vivía en una buena casa con su perro. Indicaba que trabajaba como directivo en un puesto de gestión y se definía a sí mismo como una persona extrovertida, divertida, cariñosa, sincera y creyente. Era joven de espíritu, apasionado por la vida con sentido del humor y buena capacidad de comunicación. Oye, no tenía un pero este señor, ¿eh? Afirmaba que sus amigos dirían de él que era activo, aventurero, digno de confianza y sensible. Alguien con un gran corazón, especialmente con los niños, y un buen oyente. Y este dechado de virtudes se llamaba Harold Hawthorne. En su perfil afirmaba haber trabajado durante los últimos 10 años para una empresa nacional como consultor de desarrollo para organizaciones sin ánimo de lucro, incluidas iglesias, ministerios y hospitales. Vivía en Denver y aseguraba que su trabajo le proporcionaba mucha libertad y flexibilidad. Y también decía ser viudo, aunque no mencionaba ni a su primera esposa ni las circunstancias de su muerte. Vamos, que este hombre era alegre, simpático, creyente, guapo, divertido, atlético, amigo de sus amigos, amante de los animales y los niños. Encima tenía pasta, era una persona con una formación extraordinaria. Bueno, una cosa. A ver quién iba a decirle que no a este señor. Tony se sintió bastante intrigada, lo que pasa que le da un poquito de palo esto de quedar con alguien a quien había conocido por internet. Tened en cuenta que estamos en el año 1999. Esto de las citas por internet era prácticamente ciencia ficción. Así que Tony se envalentonó y decidió quedar con él, pero no le dijo nada a su familia. Cuando se conocieron, congeniaron enseguida y muy rápidamente iniciaron una relación. Tony, que no le había dicho nada a sus padres, decidió que había llegado el momento de contarles que tenía una relación con un hombre al que había conocido por internet en las Navidades de 1999, muy poco tiempo después de conocer a Harold. En la Nochevieja de 1999, Harold viajó a Mississippi para pasar las fiestas con ella y conocer a sus padres. Llevaban solo semanas saliendo, así que la familia se quedó bastante loca cuando Tony les dijo que iban a casarse y que además se iban a mudar a Denver, donde Harold trabajaba. Para los padres de Tony aquello fue un auténtico golpe. Primero porque, como os he dicho, se habían enterado hacía unas horas de que su hija estaba saliendo con alguien y después le presenta al novio, les dice que se casa y que se traslada. Pero bueno, aún así, los padres se lo tomaron bastante bien porque quedaron muy impresionados con Harold. El hombre parecía bastante enamorado de su hija y además les aseguró que tenía mucho dinero, que pensaba comprarle una casa valorada en $1.000.000 y que cuando tuvieran hijos Tony podía quedarse en casa sin trabajar porque él no tenía ningún problema con el dinero. Poco pretencioso aquí mi primo, me parece. Porque Tony no solo era una médico con una consulta que funcionaba muy bien, sino que además su familia tenía importantes recursos procedentes del petróleo y recibía dividendos y regalos económicos anuales bastante elevados por parte de sus padres. Harold les contó que había estudiado geología y que había trabajado durante un tiempo para Chevron antes de reconducir su carrera hacia la captación de fondos. Y además esta captación de fondos era para iglesias y entidades religiosas, o sea que os podéis imaginar eso para una familia creyente lo que supuso. Evidentemente Harold se presentó como viudo, aunque en aquel momento nadie le pidió los detalles sobre la muerte de su primera esposa. Y como Tony y Harold tenían bastante prisa por casarse, fijaron la boda para septiembre, apenas 9 meses después de haberse conocido. Sin embargo, empezaron a surgir pequeños gestos que despertaron una cierta incomodidad en la familia. Uno de los primeros fue el anuncio de la boda, cuando Harold insistió en que su nombre apareciera antes que el de Tony, rompiendo con la tradición habitual, que por lo visto yo no tenía ni idea de esto. Primero se dice el nombre de la novia y luego el del novio en las invitaciones. Una tontería como un templo, pero oye, pues si es así, es así. Además no quiso que ella figurara como doctora, pese a que en su entorno todo el mundo sabía que ella era doctora. Y a pesar del malestar que esto generó, el anuncio y las invitaciones se imprimieron tal y como Harold quiso. También hubo ciertas tensiones en torno a los gastos de la boda, que no fueron a mayores, ya que aquello
no suponía prácticamente nada, o sea, era calderilla para la familia de la novia, así que no se pusieron a discutir. Y así fue como el 30 de septiembre del año 2000, Tony y Harold se casaron en una boda formal al estilo sureño en Jackson, Mississippi. Los padres de Tony asumieron los gastos, pero a pesar de todo, Harold quiso controlarlo absolutamente todo. Eligió la música, la cantante, supervisó personalmente las fotografías, el menú, los manteles, las flores, todo. O sea, el tío era un controlador obsesivo. Y a nadie le saltaron las alarmas, ¿eh? Pese a todo, Tony estaba súper feliz. Durante la boda se la veía radiante y eso fue lo único que le importó a su familia aquel día. Después de pasar una larga luna de miel en Hawái, empezaron su vida juntos. Sin embargo, Tony no se mudó de inmediato a Denver. Tardó 2 años en vender la consulta y asegurarse de que quedaba en buenas manos. Durante ese tiempo, Harold viajaba con frecuencia a Mississippi y se alojaba en casa de los padres de Tony. Harold insistía en que debía estar en Denver por motivos laborales. Desde un principio se presentó como un hombre muy rico, con un negocio próspero, cuya base estaba allí, y según él, Tony no tenía necesidad de trabajar y podía dedicarse exclusivamente a ser madre. La idea de mudarse a Denver estuvo presente desde el principio, a pesar de que yo no sé por qué, Harold decía tener flexibilidad y poder trabajar desde cualquier lugar. Bueno, pues a pesar de eso, Tony tuvo que desmantelar su consulta y trasladarse a Denver con él. Finalmente, en el año 2002, tras vender su consulta, Tony se trasladó a Colorado. Se instaló en la casa de Harold, consiguió un trabajo en la clínica oftalmológica de Cherry Creek y se implicó bastante activamente en la iglesia comunitaria de Cherry Hills. En Denver, la pareja disfrutaba del aire libre, de actividades como el senderismo y se les veía bastante felices. Tony hablaba de Harold como un hombre amable, atento y romántico, aunque hubo ciertos detalles que llamaron la atención de sus padres, porque ellos mismos tuvieron que pagar la señal para la vivienda nueva de la pareja, esta del $1.000.000 famoso, que podría entenderse como un regalo, pero resultaba raro porque Harold era un hombre que nadaba en millones y que esta mujer no tenía que trabajar y que se podría dedicar a la vida contemplativa y a mirar a su hijo crecer, pero por lo que sea, la entrada de la casa nueva la pagaron los padres de Tony. 3 años después de trasladarse a Denver, en 2005, Tony dio a luz a su hija Hailey, y con el tiempo Harold asumió gran parte de las decisiones relacionadas con la crianza de la niña, hasta el punto de que Tony parecía estar desplazada. Pese a que él había asegurado que ella podría dejar de trabajar y dedicarse al cuidado de la niña, ocurrió todo lo contrario. Tony acabó aumentando su carga laboral y cuando regresaba a casa después de estar 1000 horas trabajando, apenas podía pasar tiempo con la niña, porque Harold se mostraba súper posesivo y no la permitía prácticamente ni acercarse. Además, los compañeros de trabajo de Tony tenían la sensación de que Harold intentaba controlar no solo la vida personal de su mujer, sino también su carrera profesional. ¿Quién lo hubiera sospechado, verdad? Él era el único cónyuge que insistía en asistir a las reuniones del personal de la consulta. Vosotros haceros una idea, qué cosa más incómoda. En una reunión de personal que esté todo el mundo representándose a sí mismo y allí esta mujer representada por su marido. Es que yo hay cosas que no, de verdad, alucino. Y por si todas estas banderitas rojas no fueran suficientes, cada vez que alguien de la familia de Tony llamaba a Tony para ver cómo estaba, ella tenía que poner el altavoz y dejar que Harold escuchara la conversación. O sea que esta mujer tenía privacidad cero. Como os he dicho antes, a la pareja le gustaba pasar tiempo al aire libre, así que compraron una cabaña en Grand Lake, una zona turística de pesca y navegación situada muy cerca del Parque Nacional de las Montañas Rocosas. En el fin de semana del Memorial Day de 2011 pasaron allí unos días con su hija. Una noche, alrededor de las 10 de la noche, Harold estaba en la terraza trasera recogiendo cuando llamó a Tony para que saliera. En el momento en que ella cruzó el umbral, una gran viga de madera cayó y le golpeó en la parte posterior del cuello. Tony sufrió heridas gravísimas y si la viga le hubiera impactado en la cabeza, era prácticamente seguro que hubiera muerto. Ella misma contaría después que se había salvado porque en ese instante se estaba agachando para recoger algo del suelo. Harold llamó a una ambulancia y la llevaron primero a un pequeño hospital local,
pero ante la posibilidad de que fuera una lesión grave de columna, la derivaron a Denver a unos 150 kilómetros. No se había fracturado ninguna vértebra, pero el dolor fue fortísimo durante meses y necesitó fisioterapia durante mucho tiempo. Harold no informó a la familia sobre el incidente, que se enteraron semanas después por la propia Toni. Él le restó bastante importancia al suceso, aunque los síntomas y el tratamiento demostraban todo lo contrario. En diciembre de 2011, Toni visitó a sus padres sin Harold por primera vez en muchísimo tiempo. Y fue ahí cuando Toni pudo hablar con un poquito de franqueza a sus padres, y sus padres le dijeron que estaban un poco preocupados por la deriva que estaba tomando su matrimonio. Incluso su madre le dijo que estaba muy preocupada porque pensaba que el accidente de la viga no había sido casualidad. Toni le restó bastante importancia, pero Yvonne, la madre, estaba tan preocupada que le dijo al padre que contrataran a un detective privado para ver si este hombre era trigo limpio. Pero el hombre desestimó la idea. A pesar de todo, a Toni sí que sus padres le aconsejaron que abriera una cuenta exclusivamente a su nombre, donde ingresara dinero todos los meses, algo que a Harold no debió sentarle muy bien porque al estar al frente de todas las finanzas y controlarlo todo, absolutamente todo él, debió saber lo que estaba haciendo Toni. Aquello a Harold no le sentó demasiado bien. Y a partir de ese momento empezó a realizar viajes bastante frecuentes al Parque Nacional de las Montañas Rocosas, al que fue en al menos 9 ocasiones en un mes entre mediados de agosto y mediados de septiembre de 2012. No habló de estos viajes con nadie e incluso hubo días que se pasaba allí el día entero. Y así es como llegamos al sábado 29 de septiembre de 2012, víspera del 12º aniversario de boda, cuando Harold le dijo a varias personas que pasarían el fin de semana en el Hotel Stanley. El Hotel Stanley es el hotel de la película El Resplandor. Bueno, como digo, esto es un detalle sin importancia. Como digo, Harold no le mencionó a nadie que tenían previsto hacer una excursión. Pero el sábado a la 1:30 de la tarde salieron a hacer una caminata. En un momento dado se desviaron del sendero. Harold afirmó que quería alejarse de la gente para tener un rato a solas con su mujer, aunque las fotografías que se tomaron aquel día no mostraban que hubiera nadie ni mínimamente cerca, pero bueno, a él aquello le debieron parecer multitudes. A pesar de que él estaba hablando de que se desviaron por un camino secundario, en realidad no existía ningún camino y una vez que abandonaron la ruta oficial de Deer Mountain, que es como se llamaba la ruta por la que iban, Toni empezó a depender totalmente de Harold para orientarse entre las rocas y el terreno abrupto, porque allí, al margen de que no se veía nada, es que no había ni un camino. A media distancia decidieron hacer un picnic a eso de las 4 de la tarde e iniciar el regreso porque tenían una reserva para cenar a las 7 en un restaurante bastante caro. Pero en lugar de regresar empezaron a descender por una zona de piedras sueltas hasta que llegaron a un punto en el que Toni cayó por el acantilado. A las 17:54 Harold llamó al 911 y aunque decía que la cobertura era deficiente, la comunicación fue bastante clara. Contactó con el centro de emergencias del parque y pidió de inmediato un equipo de rescate alpino. Informó que su esposa había caído desde una roca en la cumbre norte del Deer Mountain, en el sendero de esa montaña, y que se encontraba en estado crítico tras una caída bastante grave. Cuando el operador le preguntó por la altura de la caída, Harold respondió que había sido entre 9 y 12 metros. Insistió en facilitar primero su ubicación y transmitió más o menos las constantes vitales de Toni de una manera bastante exacta. También pidió un helicóptero para trasladarla a un centro de traumatología y aseguró que cubriría todos los gastos. La petición fue rechazada no por una cuestión económica, sino de seguridad, porque la zona era demasiado remota para una evacuación aérea y además era de noche prácticamente. Los guardas del parque tuvieron que desplazarse a pie desde el centro de emergencias, pero le dieron instrucciones de cómo realizar una reanimación cardiopulmonar. Harold colgó alegando que la batería de su teléfono estaba baja, pero volvió a llamar varias veces. Entre esas comunicaciones envió mensajes de texto al hermano de Toni, Barry, algo que ponía en duda su insistencia en el problema de la batería, pero bueno. Le escribió, le llamó, le explicó dónde estaba, lo que pasaba, le enviaba mensajes constantemente, bueno, o sea, una cosa, pero no tenía batería.
El hermano de Tony, que era cardiólogo, siguió todos los datos que le estaba dando sobre su hermana y llegó a pensar que no era demasiado grave por las cosas que le estaba diciendo que le pasaban. Bueno, no os podéis llegar a imaginar la cantidad de mensajes que se mandó con el hermano de Tony. Y la verdad es que a mí me resulta bastante difícil, como con una batería supuestamente agotándose, y mientras realizas maniobras de reanimación, que no sé si lo habéis hecho alguna vez, pero de verdad que es físicamente exigente. Bueno, pues en medio de todo esto, Harold tenía tiempo de mantener un flujo constante de mensajes y batería suficiente para transmitirlos. O sea, en medio de todo esto, además, también la operadora volvió a llamar para ver si estaba haciendo la RCP y qué ocurría. Pero Harold la interrumpió, le dijo que era lo que estaba haciendo, volvió a decirle que tenía la batería baja y le colgó el teléfono. La última llamada de Harold, la primera, recordad que era prácticamente sin batería a las 6. Desde ahí no paró de mandar mensajes y llamadas. Bueno, pues la última se produjo a las 8, cuando el guarda del parque estaba ya a pocos metros, descendiendo con cuidado por la ladera. Y cuando llegó el guarda, encontró a Harold al pie del acantilado en una escena que luego describiría como algo que no se parecía a nada que él hubiera visto en su vida. En cuanto vio al guarda salir del bosque, Harold corrió hacia Tony. Ella estaba tumbada boca arriba sobre el suelo con la cabeza envuelta en una tela y Harold en ese momento comenzó a presionar el pecho como si estuviera realizando RCP. El guarda le dijo: «Pare usted que ya me encargo yo». Comprobó que Tony no tenía constantes vitales, que no tenía pulso ni respiración, y a las 8:12 informó al puesto de mando del Parque Nacional que Tony había fallecido. Según el relato de Harold, se habían salido del sendero porque estaba demasiado concurrido. Como os digo, en las fotos no se vea ni Cristo allí. Dijo que habían llegado a la cima, donde Tony había usado unos prismáticos para ver animales salvajes, y que mientras él estaba distraído con el teléfono, ella se cayó sin hacer ruido. O sea, que tú te caes entre 9 y 12 metros y ni medio grito. Oye, hay que ver, ¿eh? Qué discreción la de esta mujer. Durante la inspección de la zona donde se halló el cuerpo, los investigadores hallaron un mapa del parque. Era un mapa estándar que se entrega a los visitantes con carreteras, campamentos, senderos, y en la esquina superior derecha aparecía un círculo trazado con un rotulador rosa alrededor del restaurante de lujo donde tenían reserva para cenar, el sendero del Deer Mountain y también la zona justo exacta donde había caído Tony. Vosotros podéis imaginar que al guarda aquello le pareció un poco raro. Cuando le preguntó a Harold sobre esa marca, este titubeó, dudó y finalmente dijo que no sabía por qué estaba allí. Luego sugirió que el mapa quizá correspondería a alguna excursión futura sin relación con ese fin de semana. Raro, raro, ¿eh? La muerte de Tony no apareció en los medios, ya que todo parecía que había sido un accidente sin más. Sin embargo, desde el primer momento en que el guarda llegó al lugar de los hechos, notó que algo no encajaba. No era solo la muerte de una visitante en un accidente, porque en los parques nacionales fallece mucha gente, más de 100 personas al año, sino porque estas muertes no solían corresponder a personas mayores de 40 años. Además, la pareja no parecía preparada para la excursión que emprendió, a pesar de que Harold parecía conocer la zona. Salieron por la tarde, o sea, bastante tarde, para hacer una ruta de 10 kilómetros por un terreno bastante empinado y con pocas posibilidades de regresar antes de que se acabara la luz. No llevaban una linterna, más que llevaban una lucecita de un llavero, que eso no alumbra nada. Abandonaron el sendero para internarse al borde de un precipicio. Descendieron por una ladera súper empinada llena de piedras sueltas. Y todo a última hora de la tarde, cuando tenían reserva a las 7 para cenar. O sea, era una cosa un poco bastante rarita. Al guarda le pareció bastante sospechoso que Harold comenzara a hacer compresiones torácicas justo cuando él llegara. Y también aseguró que si él hubiera estado haciendo la reanimación cardiopulmonar, tanto ella como él, o sea, tanto Tony como Harold, deberían haber estado manchados del pintalabios que llevaba Tony puesto. Y en ninguno de los dos casos era así. El maquillaje de ella estaba intacto y él no tenía ni una sola marca de pintalabios en el rostro. Para colmo, cuando se le hizo la autopsia, los investigadores concluyeron que había caído desde unos 43 metros.
es decir, bastante más de los 9 o 12 metros que había dicho Harold que tenía el pico desde el que cayó. En su caída, Tony, sin hacer ningún ruido, claro, había atravesado varias copas de árboles y había además un rastro de sangre que indicaba que su cuerpo había sido desplazado varios metros hasta el lugar donde fue encontrado. Llamaba la atención además que sus manos no presentaban arañazos ni cortes y que los prismáticos que estaban junto al cuerpo tuvieran daños mínimos. Si los hubiera llevado con ella durante la caída, difícilmente habrían acabado intactos y colocados de ese modo como estaban. Harold explicó tanto a los investigadores como a la familia que había movido a Tony para poder practicarle maniobras de reanimación. Pero atención cómo arrastró el cuerpo. La cogió de las piernas y la arrastró por el suelo mientras su cabeza iba chocando contra piedras y absolutamente de todo. Y por eso había dejado el rastro de sangre. Este hombre, que era bastante atlético, corpulento, bien podía haber cogido a Tony para que no se diera en la cabeza, pero no. Era mucho mejor arrastrarla mientras la cabeza iba golpeando contra las piedras. Oye, de verdad, ¿eh? Qué marido tan amoroso. La autopsia también determinó que Tony había sufrido un traumatismo extremo y que el golpe contra un árbol durante la caída probablemente le arrancó parte del cuero cabelludo. El nivel de violencia del impacto hacía bastante probable que fuera una muerte rápida. Con todos estos datos se concluyó que la muerte de Tony debió ser bastante rápida. Si se tiene en cuenta que Harold no llamó al 911 hasta después de descender por la ladera hasta la que había llegado Tony, y esto pudo llevarle unos 45 minutos, según la autopsia, Tony ya había muerto cuando él llegó a su lado. En este contexto, las constantes vitales que comunicó a los servicios de emergencia era imposible que fueran reales. Y la guinda del pastel fue cuando la investigación sacó a la luz que Harold había contratado varias pólizas de seguro de vida a nombre de Tony antes de morir. Además, se había designado recientemente a él mismo como beneficiario de una renta vitalicia que inicialmente estaba destinada a su hija. En el momento del fallecimiento de Tony existían 3 pólizas de 1,5 millones de dólares cada una y una anualidad de $205.000. En total, Harold podría percibir más de 4,7 millones de dólares si Tony fallecía. Sin embargo, cuando la policía le preguntó por los seguros, Harold solo mencionó una póliza de $1 millón a favor de su hija y otra de unos $50.000 vinculada a la compra reciente de un vehículo. Ya sé que no ha pasado mucho tiempo, solo 13 años, pero por supuesto he tenido que meter los 4,7 millones de dólares en la calculadora de inflación y parece que no, pero se nota. A día de hoy, estos 4,7 millones de dólares serían 6,8 millones de dólares. Así que sí, si 4,7 os parece una pasta, 6,8 ya era como para vivir bien el resto de su vida, ¿eh? Tras la muerte de Tony, comenzaron a llegar avisos tanto a la policía como a un periodista de investigación de Denver, señalando que Harold era una persona a la que convenía investigar. A raíz de las investigaciones que hizo la policía y este periodista, salieron a la luz cosas como que su primera esposa, Sandra Lynn, había muerto en circunstancias muy sospechosas. A lo largo de los años, Harold había ofrecido versiones bastante distintas sobre la muerte de su primera esposa. En una ocasión habló de un accidente de tráfico frontal, pero la realidad era bastante distinta. Lynn había muerto en 1995 en un extrañísimo suceso ocurrido mientras cambiaban una rueda. Según Harold, su jeep la aplastó cuando el gato se deslizó. Ese día, explicó, habían salido a una excursión y cuando volvían notó que una rueda estaba baja y se detuvieron a cambiarla. Según su versión, Lynn se metió debajo del vehículo para recoger una tuerca que se había caído. El gato cedió y el coche se cayó sobre ella. Murió a la mañana siguiente. Meses antes del accidente, curiosamente, Harold había contratado una importante póliza de seguro de vida a su nombre. Además, Harold había contratado una póliza de $400.000 a nombre de la esposa del hermano de Lynn, o sea, de su concuñada, que se llamaba Grace, y se nombraba a sí mismo como beneficiario principal. ¿Y quién le contrata una póliza de seguro de vida a su concuñada? Mira, no sé. Grace siempre creyó que Harold había planeado acabar con ella en algún momento.
Evidentemente, tras la muerte de Tony, los investigadores revisaron el expediente sobre la muerte de Lynn Hensor, a pesar de que realmente la muerte de Lynn se cerró como un accidente. Pero cuando se reabrió el caso y se pusieron a mirar lo que había pasado, empezaron a aparecer un montón de contradicciones en el relato que tenía sobre cómo habían sucedido los hechos. Cuando se reconstruyó el accidente con un coche similar y una persona con una complexión parecida, se demostró que era prácticamente imposible que el coche se hubiera caído solo, a no ser que alguien lo hubiera empujado. Que era también prácticamente imposible que, si todo había sucedido como él decía, lo que entró a buscar debajo del coche, Lynn, hubiera caído ahí, a no ser que se hubiera tirado deliberadamente. Y además la escena tal cual la encontraron los investigadores es completamente imposible que estuviera así. Lo único que coincidía de todo lo que contaba Harold eran las marcas en el cuerpo de Lynn porque se le hubiera caído un coche encima. Y aunque el caso de Lynn en su día se cerró en muy poco tiempo, el de Tony Hensor en cambio se investigó durante años. Ambos realmente presentaban paralelismos bastante inquietantes, dos esposas muertas en lugares remotos, en circunstancias bastante raras, con Harold como único testigo, relatos muy inconsistentes y un elemento que hacía despertar sospechas, que eran grandes pólizas de seguro de vida a nombre de Harold en ambos casos. Y lo peor de todo es que no encontraron ningún negocio a su nombre, ni ingresos propios, ni clientes, ni nada de lo que él decía tener para ganarse la vida tan maravillosamente bien. Aún así, seguía afirmando ante los investigadores que gozaba de estabilidad económica y que trabajaba con éxito como recaudador de fondos para organizaciones sin ánimo de lucro, iglesias y hospitales. No se sabe ni cómo recaudaba, ni a quién ni a qué iglesias le daba el dinero, pero oye, él lo decía, ¿eh? La familia de Lynn, que en un principio se creyó la versión que había dado Harold, con el tiempo dejó de creérsela y sobre todo empezaron a sospechar bastante más cuando descubrieron que Harold había suscrito otras dos pólizas de seguro de vida a nombre de Lynn, una de $150.000 y otra vinculada a un seguro del coche por muerte accidental. En total, las indemnizaciones ascendían a $600.000, el doble de lo que Harold les había dicho, y en todas figuraba él como beneficiario. Como Harold no era tonto y sabía que la policía le estaba investigando, decidió contratar un abogado y no volver a declarar. Pero en noviembre de 2014 fue arrestado y acusado por las autoridades federales de asesinato en primer grado por la muerte de Tony Hensor. El juez permitió que en el juicio se presentaran tanto las circunstancias de la muerte de Lynn como el incidente previo de la viga que cayó sobre Tony. No hubo testigos directos ni confesión, pero la acusación construyó un caso muy sólido, basado en indicios que estaban en las mentiras reiteradas y el beneficio económico, más todos los antecedentes raritos que tenía él anteriormente. Esta vez sí, el juicio tuvo una enorme repercusión mediática, tanto en Denver como a nivel nacional, y en el juicio se escucharon las versiones de los testigos y los peritos, a pesar de que Harold se negó a declarar, y los medios se hicieron eco, no las televisiones porque no estaban permitidas en el juicio. Los periódicos sí que publicaron todo lo que se encontró en el juicio. Una de las cosas que más impactó fue cuando explicaron lo que ocurrió con el diamante que estaba en el anillo de compromiso que llevaba Tony cuando cayó. Estaba valorado en $30.000 y el anillo seguía en su dedo, pero la piedra había desaparecido. 8 meses después, el diamante apareció misteriosamente en el lugar de la caída, aquí a plena vista, tras haberse registrado la zona bastante exhaustivamente, y los investigadores lo que concluyeron es que Harold lo había colocado allí en un intento por disipar sospechas. Como os digo, la defensa no llamó a Harold a declarar, que no habló con nadie en ningún momento, tampoco llamaron a ningún testigo y tras 10 horas de deliberación, el jurado le declaró culpable de asesinato en primer grado y fue condenado a cadena perpetua en el año 2015. Su hija Haley estuvo viviendo en un principio con amigos de la familia, pero finalmente fue adoptada por el hermano de Tony, Barry, y por su mujer Paula. Harold Hensor agotó todas las vías de apelación hasta que en 2018 el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó su último recurso,
así que su condena a cadena perpetua es firme. A pesar de todo esto que os he dicho, en 2022 se presentó ante un tribunal federal en Denver para solicitar que se anulara su condena y se le concediera un nuevo juicio, porque según él, su abogado durante el proceso, un tal Greg Truman, actuó en propio interés, fue deshonesto y cometió fraude en el ejercicio de su defensa. Hawthorne aseguró que su relación profesional consistió únicamente en que el abogado sacó el máximo provecho de su dinero de él y de su familia, extorsionándole todo lo que pudo, que le pagó $1.064.772 por la defensa y que a cambio no obtuvo nada. ¿Y sabéis lo que le dijo el juez federal? Que se peinara. Así que Hawthorne sigue en la cárcel y seguirá mucho tiempo más. Y con este dato se acaba nuestro caso de hoy, un caso que es más o menos conocido, pero es un caso que quería hacer porque siempre hago casos de viudas negras y no tanto de viudos negros. Y la verdad es que ambos casos me gustan muchísimo, tanto en el caso de las mujeres como en el de los hombres. Esta gente tan retorcida como para matar a su pareja por interés económico me resultan de lo más particulares. Y bueno, como os digo, hasta aquí el caso de hoy. Si os ha gustado, por favor, dejadme un like, activar la campanita, comentar, compartir, hipear el vídeo, suscribiros si no lo estáis. Recordad que tengo un segundo canal que se llama Letra Pequeña, donde subo vídeo todos los martes y en este subo vídeo todos los viernes. Así que hasta la semana que viene.